vos que te ibas a hacer la rata, quiero decirte que suena el timbre porque hay que entrar a la clase. Llega el profe Pablo Martorano, profe de historia. Buen día, profesor. Bienvenido. Me levanto para decir muy buenos días, señor profesor. ¿Cómo le va? Todo de pie. Todo Ya de no pie. existe más eso de pie, ¿no? No, ya lo dijimos, pero ya lo igual dijimos. yo me paro porque soy de la vieja escuela. Suena el timbre, ahí está. Saquen una Es hoja sincronización, sigue Es existiendo, sincronización. tampoco. Te vi buscando sí. y dije, es el momento. Ping, sonó el timbre. Saquen una hoja es una especie de terrorismo. Oh. Porque vos decís, saquen una hoja y tenés que hacer 3 segundos de silencio. Terrorismo en los Y claustros. vos te quedas mirándolos. Y ahí ves las caras de desconcierto. Tremendo. Y también es una buena forma de chequear si alguien si estudiaron o no. Claro. Y de que hagan silencio, imagino. Sí. A veces, viste, a uno le toca cubrir a un compañero o al aula, qué sé yo, y uno dice, el profesor tal me dejó para ustedes una evaluación. ¡Oh! Qué malo. Tremendo, eso es odioso. Son 3 segundos, 4 de terrorismo. No me la conté. Es básicamente terrorismo estudiantil. No Es otra cosa que no eso. se hace, señor profesor. Y, obviamente yo trato de ser más moderno y digo, no, chicos, no pasa nada. Claro. Era para tener su atención. Ahora Claro. que tengo su atención, Ahora vamos a hacer le una digo. actividad. Saquen una hoja. Claro. Bien. Y son formas. Estaba acá justo esperando Sí. entrar y escuché hablar de Chivilcoy. Oh, claro. Ciudad donde el domingo se hace una gran festividad papera. Me encanta la idea de la papera porque me encantan las papas fritas. No, claro. ¿A Y quién por no? eso vamos todos ¿A a quién no? Chivilcoy, porque es la fiesta de la papa frita al disco. Mirá, Tremendo. me parece un planazo. Sí, Me parece un olvidate, son 210. Estás ahí en un toque, ya Maca nos hizo la... Nos Sí, la mandó ruta, ruta todo. 5. No, en cualquier momento nos pide un Uber para que nos vayamos. ¿Qué es Chivilcoy? ¿El corazón de quién? Es la ciudad cabecera justamente del partido que le da el nombre, Claro. Chivilcoy. Y Chivilcoy representa para Argentina Sí. un modelo exitoso en el siglo XIX. Mira. Es más, cuando Sarmiento asume su presidencia, después de Mitre, Sí. va a Chivilcoy, va a la Plaza Central, se para y hace un discurso. En ese discurso habla muy mal de los gauchos vagos y que Mirá, acá en Chivilcoy mirá. sí son laburadores. Y dice, Chivilcoy es una utopía, Mira. es el sueño de Argentina, es lo que tiene que ser Argentina. Y dice, prometo al final de mi presidencia que haya 100 Chivilcoy. Mirá vos, no sabíamos. Pero apenas asume Sarmiento esto, no es un dato menor. ¿Por qué los ojos de Sarmiento se posan en Chivilcoy? ¿Qué hay en Chivilcoy que no hay en otro lado? ¿Qué había? Que había una explosión demográfica impresionante. Ajá. Porque gran parte de los migrantes llegaban y había una oficina, se puede decir, de un poco de reorientación, ¿no? Hacia dónde tienen que ir los migrantes a trabajar la tierra. Ujú. Y Chivilcoy resultó ser un éxito impresionante de pequeños y medianos productores. Se reparte la tierra, trabajan el sector agroganadero y rápidamente se insertan en el mercado mundial. O sea que lo que se producía en Chivilcoy alcanzaba para la subsistencia del pueblo, Sí. que en ese momento era un pueblo, no se enojen porque hoy en día es una ciudad, Bueno, pero básicamente un pueblo, y alcanzaba para exportar. Entonces decís, ¿cómo? Y ahí viene la idea de Sarmiento, que es la que todos tienen, que odia las pampas. ¿Vieron esto? Que decían, ¿dónde queda la pampeana o no pampeana? Bueno, Sí. para Sarmiento la pampa Sí. es todo la enorme cantidad de kilómetros que tiene Argentina en la que no hay nada. Nada. No hay nada. Diciendo, eso se tiene que urbanizar, se tiene que poblar, hay que llegar a la civilización. Chivilcoy es el frente de batalla de la civilización para Sarmiento. Mira. Por eso es una ciudad modelo. Es una ciudad modelo, inclusive si uno va a Chivilcoy, si van a comer unas buenas papas fritas este domingo, van a ir al centro de la plaza y van a encontrar que está el monumento a Sarmiento, en el cual se habla de ese mismo discurso. Ah, mira. Porque después lo quiso inmular Mitre, todo el mundo quiso ir a Chivilcoy a quedar bien, porque generó un impacto tan positivo. ¿Logró las 100 Chivilcoy en el país? Mira, no sé si 100, pero sí hubo un gran esfuerzo de qué hacer con la población migrante que llegaba cada vez a números más significativos. Y había ciertos problemas porque una cosa es lo que pensaba Sarmiento y otra cosa es lo que hacían los propietarios de la tierra. Ajá. Son dos cosas distintas. Sarmiento, ¿qué soñaba? Sarmiento soñaba con hacer un Estados Unidos civilizado. Imagen de Estados Unidos, los cowboys. ¿Vieron esas Claro, caravanas
que llevan un carruaje atrás Sí. y que van matando al indio. Claro. Son familias enteras que llegan a un lugar, erradican al indio de ahí y se instalan ahí y se hacen granjeros, el famoso farmer. Y sí, pasan de ser migrantes a farmer. Se apropian de la tierra, cultivan la tierra, crían ganado y se desarrollan esas ciudades que hoy en día serían los granjeros blancos. Por eso cuando ustedes piensan en un granjero estadounidense es blanco. Claro. Pues son descendientes de esos originarios granjeros. Cuando Sarmiento viene diciendo, esto es lo que hay que hacer. Claro. Llevar familias a la Pampa a que Blanquitas todas. Sí. obvio. blanquitas, europeas, sí, porque las primeras migraciones son principalmente europeas. Ahora, si quieren, hablo Ahora nos vamos a específicamente meter de en las eso, migraciones. ¿Por sí, qué señor. son blancos? Sí. Y la idea es que, bueno, Chivilcoy es como una ciudad estadounidense modelo. También. Mirá. De esta que... No Y lo bueno. sabíamos y nos fuimos metiendo, mirá, nos Por fuimos la papa metiendo frita. por la papa frita, llegamos al Chivilcoy, vino el profe, me dicen, la cintura del profe, mamadera, devuelve todas. Bueno, es así, el profe viene con El información. que sabe, chicos. Lo demás comemos ¿entendés? papa frita. Pero claro, No, totalmente. yo también quiero papas fritas, por Hablan favor. de Chivilcoy, les traigo Chivilcoy. Y de acá nos vamos a Sarmiento y de Sarmiento a la inmigración. Esto es justo además la semana del inmigrante italiano. Ayer fue, ¿no? Claro, el inmigrante No. italiano y la República de Italia. O sea, todo tiene que ver con todo. Mirá, y me escribe otro profesor que le mando un gran saludo a Lucas Yáñez, que está ahí del otro lado. Un profe que lo hemos tenido acá, justamente, profe de la Sociedad Luz. La Sociedad Luz, un lindo lugar ahí en Barracas, que nos está mandando un saludo, nos está escribiendo. Así que tenemos una convención de profesores de historia. ¡Qué locura! ¡Qué bárbaro! ¿Aprendemos o aprendemos? Y a la fuerza. Pero bueno, Debate. estamos en Chivilcoy. Sí, es el modelo de país que sueña Sarmiento, ¿no? Sí. Que quedó muy distinto a los grandes latifundios. Ajá. Ese es el tema. Que después de la conquista del desierto, gran parte de las tierras quedaron concentradas, las tierras productivas. Sí. Porque hay un montón de tierra en Argentina. Es un país muy despoblado y muy extenso. Para hacerles una idea, hoy es el 8º país más extenso del mundo. O Sí, sea que sí. es un país grande. Pero sin embargo tiene una población hoy en día similar a lo que tiene nada más Tokio en Japón. O sea que toda Argentina entra en Tokio En una prácticamente. isla. En la ciudad de una isla. Sí. Es verdad. Entonces hay un problema demográfico que viene arrastrado ya de la época colonial. Es poca población, mucho territorio. A eso es el problema que apuntaba Sarmiento ya en el siglo XIX cuando dice las pampas. Y es por eso que Chivilcoy es la luz, la utopía en las pampas. Ujú. Y cómo solucionar el problema del territorio lo van a solucionar las clases dirigentes a través de 2 guerras y varios tratados diplomáticos. Las 2 guerras son básicamente la conquista del desierto, donde Julio Argentino Roca termina de ocupar las tierras del sur, expulsando a los nativos, o por lo menos algunos domesticándolos en el sentido de que los reubican en reservas o los venden como servidumbre. Ujú. La otra es la guerra del Paraguay, que llevó delante Mitre y la termina Sarmiento, que consolida la frontera con Misiones, Brasil y Paraguay. Y después los 2 tratados, que son los de Chile, que firma también el Julio Argentino Roca, que después va a ser revisado, por eso estuvimos a punto de irnos a las manos también con Chile. Y el otro es con Bolivia, que fue bastante más pacífico, que fue la cuestión de Tarija y Atacama, Ajá. que se intercambiaron 2 regiones y dijeron, bueno, vos te quedás con una parte y otra. Si ustedes vienen el mapa de Bolivia, van a ver un triangulito acá para abajo, Sí. ese triangulito es Tarija, Mirá. que antes pertenecía supuestamente a Argentina, pero principalmente población boliviana, y un intercambio y se solucionó. Eso es como solucionan las fronteras. ¿Eso lo solucionó Sarmiento o Roca? No entendí eso. Lo de Tarija, Sí. mirá, lo de Tarija, si no me equivoco, es la segunda presidencia de Roca, pero tengo que Ok, chequearlo porque ok. es bien avanzado. Pero digamos que Es comienzo del siglo XX. en el Creo tándem que es una Sarmiento, presidencia. en el tándem Sarmiento Roca, digamos que hay como una organización Del territorio, límites. de territorio. Y el segundo problema es la población. Argentina es muy extensa. Sí. Necesitas decir hasta dónde llega Argentina. El otro problema es, bueno, ¿y ahora cómo podemos producir esto? La población argentina era relativamente baja. Para 1869, que es el primer censo que hace Sarmiento, son 2 millones de personas. Mirá vos. 1,9 para ser más precisos. Mirá vos. Muy poca gente. Tremendo. 2 millones, sí. Muy poca gente en todo el territorio. Entonces, este problema ya estaba planteado. Y la solución era
traer la mano de obra, traer a los trabajadores. Vengan. El ideario de esa época es el progreso. ¿Qué es el progreso? El progreso es Europa. Y en última instancia también puede ser Estados Unidos, que es una nación nueva que salía con el progreso europeo. Ujú. El primer síntoma de que tiene que venir gente es la Constitución Nacional. Cuando ustedes leían el preámbulo, que lo hacían leer de chiquito, por lo voy a favor. decir directamente, está este famoso preámbulo que dice abiertamente a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Eso es el primer indicio de que la Constitución le da los mismos derechos y garantías a todas las personas, inclusive la libertad religiosa, siendo que muchos estados son muy cerrados con su cuestión de la fe. Acá, si venía un judío, podía profesar tranquilamente, un musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambiaron las cosas, no? Ahora. Sí. Pensar que lo dice la Constitución. Y la Pues es que es increíble, pero es súper progresista esa frase y está en el ADN de nuestro país, y hay una torpeza tan grande de la dirigencia actual o sea, ni siquiera poder entender esto, es una cosa es tremenda. Es el fundamento del Estado. Porque, bueno, Alberdi, que es el que da los lineamientos de la ley suprema, que es la Constitución, dice, gobernar es poblar. Argentina no la puedes gobernar si no la poblás. Era un problema la cantidad poblacional argentina. Pero era inviable el país. Es tremendo que siga siendo así. Y porque proporcionalmente es una locura. O sea, me hago un camino, pues hablaste del preámbulo, que fue el rezo laico del primer presidente de esta democracia de 40 y tantos años. Y una de sus claves era trasladar la capital, o sea, reorganizar la población de nuestro país. Eso quedó ahí como una situación casi de risotada yo creo que de dirigentes que, o sea, que primó más su pequeño egoísmo y su negocio que poder ver lo que está pasando hoy. Y hoy medio que de prepo, podríamos decir, producto de vaca muerta y todo lo que está pasando en Neuquén y en zonas hidrocarburíferas, hay como una migración interna voraz, enloquecida, sin ningún parámetro. O sea, arréglense, vayan como puedan, ya desde hace mucho tiempo, porque Vaca Muerta ahora está como en auge, pero desde que se dijo, che, está Vaca Muerta, hay gente que ya está planeando para allá. Y no tenés ni estructura, o sea, se está construyendo la estructura en tiempo real, digamos. Sí, el problema de la planificación, a ver, en un estado es clave. Todos los estados que ustedes ven hoy en día, que son modernos y que les gustaría vivir, son estados que planifican sus problemas sociales. ¿Se puede resolver todos los problemas sociales? Nunca. Nunca se pueden resolver todos los problemas sociales porque porque anteceden a la solución. Primero surge el problema y después se piensa en la solución. Sí, sí. Entonces no se puede solucionar absolutamente todo. Pero hay problemas que sí se pueden prever, claramente. Si va a haber un crecimiento de la oferta laboral en una zona, y claramente tenés que generar las condiciones para que no sean miserables. Eso se puede prever. Sí. Bueno, a ver, por eso creo que es casi como el último estadista esa propuesta de Alfonsín de dar un salto y reorganizar el país a partir de una nueva capital, que además es un proyecto transgeneracional, que no lo iban a ver prácticamente quienes lo iniciaran, no lo iban a ver en su plenitud, ¿no? Por supuesto. Y de ahí para acá, nada, o sea, no tenés un estadista que esté pensando los problemas casi en simultáneo que los ve que se suceden, porque hay un montón de condiciones que aquellos que están pensando realmente podrían anticiparlo, o por lo menos jugar más al fleje en tiempo real, digamos. Sí, concuerdo bastante en eso, que lo que falta es un modelo, un proyecto. Sí. Cuando hablamos de Sarmiento, ¿no? Lo de Sarmiento es muy sensible porque tiene un modelo en la cabeza. Te puede no gustar Sarmiento, sí, pero tenés algo con qué debatir con Sarmiento. Cuando vos me estás hablando capaz de una clase dirigente que no sabes qué es lo que va a opinar, porque va a opinar de acuerdo a lo que mide la encuesta en el último mes, es muy difícil debatir. Porque ¿cuál es su modelo? ¿Cuál es su planteamiento? ¿Va realmente a llevar las reformas que va a decir? Y está todo el tiempo la encuestadora, ¿no? En el siglo XIX son
el perfil de este presidente que es Sarmiento es un presidente intelectual. Sí. Y cuando hablamos también de Avellaneda y Mitre, son presidentes que tienen una... Pueden no... Otra vez, vuelvo a decir lo mismo. Esto no es una... Sí, podés no concordar con el proyecto, Perfectamente. pero hay un proyecto. Pero hay un proyecto y es por eso que es interesante debatirlos. Pues yo puedo leer a Sarmiento y puedo decir, mirá lo que piensa. Ujú. Y, no sé, yo agarro los últimos discursos de algún presidente, de los últimos presidentes, y no sé si es lo que piensa, porque puedes hacer otra cosa. Claro. Y te genera esa cuestión. Bueno, inmediatamente después de Alfonsín llega Menem y una de las frases emblema de Menem es: si lo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Y bueno, Y esa es como la clave de ahí para acá, todos. es la clave de la dificultad de poder pensar desde lo que dicen. Ujú. Y tenés que fijarte en lo que hacen. Y después de lo que hacen lo enturbian y es complejo. Sí. Y ahí viene una de las carencias de la política. Por ejemplo, para hacerte una idea de la linealidad, ¿no? Esto fue Alberdi, el del preámbulo, ¿no? Ujú. Sarmiento, Chivilcoy. Y bueno, Avellaneda, que es el siguiente presidente después de Sarmiento, crea la primera ley, que es la ley de Avellaneda, que regula, diciendo, bueno, ¿qué hacemos con los migrantes cuando lleguen? Porque todavía no llegaban, porque todavía no hay un atractivo. Y crea la ley Avellaneda. La ley Avellaneda se propone llevar a la práctica esto, diciendo, bueno, nos gusta Chivilcoy, queremos sin Chivilcoy, bueno, queremos 1000. Entonces crea la ley Avellaneda que manda al extranjero agentes argentinos a buscar población migrante. Y se radican principalmente en España, en Italia y también en algunos lugares como Polonia, Lituania, hay Ucrania, hay otras migraciones, Turquía, pero principalmente España e Italia. Esto que era, que era como los cancilleres abrían Más o menos. una casilla para convocar Iban a hacer lobby. Claro, iban a hacer lobby de manera estructurada. Sí, o eran recontra. o eran agentes que iban a hacerlo. No, recontra estatal. Ok. Recontra estatal es justamente lo habilita la ley. Es una ley de, vamos a crear una agencia Sí. de propaganda. Entonces van un grupo de argentinos a una región generalmente pobre, porque después vamos a hablar por qué los migrantes deciden migrar, si quieren, y les ofrecen el pasaje de segunda o tercera clase gratis, te pagamos el pasaje, te decimos que Argentina es un lugar que es realmente así. Hay poca mano de obra, por lo cual necesitamos trabajadores, hay mucho territorio, lo cual era cierto, y con una promesa de la palabra progreso. Por eso le digo, todos creen en el progreso, son todos modernos. Esta gente cree en el progreso y cree en el progreso en el mediano plazo, que eso es también una de las visiones eso. que cambió. Tremendo. Diciendo, no te vas a hacer rico mañana, te vas a hacer rico en 15 años, 20 años, o sea, lo van a ver tus hijos. O vas a volver de viejo rico a tu pueblo, de última. Obviamente que la idea era que se queden, ¿no? Pero Alberti tiene una frase con la seguridad de por qué se van a quedar. Es polémica la frase, ya que estamos... ¿Cuál es? Dice, Alberti decía, cuando lleguen los europeos a Argentina se van a quedar y vamos a promover los casamientos mixtos. Porque la mujer de estas tierras tiene un encanto único. Mirá, Así. Mirá vos. mirá lo que era el progresismo. Alberti decía eso. Decía, no, van a llegar y se van a enganchar. Y en un punto es cierto, ¿no? Porque más del 60% de los argentinos tiene algún descendiente Sí, italiano. sí, claro, sí. Entonces que la mixtura se dio a diferencia de otros lugares donde es tan racista que no se mezclan las poblaciones autóctonas o las previas con las que llegan. Pero acá no, acá se dio que un español con una descendiente de mapuche, con una italiana, sí. con una criolla, Sí. se dio esa mezcla. Es por eso que nosotros hablamos de mestizos mucho, ¿no? En Argentina no existe una reivindicación que me interesa ahora debatirla, ¿no? Porque tengo un audio de un intelectual de estos Upa. últimos que me estuviste mencionando. Upa. Intelectualidad, a ver, Intelectual del poneme, poder. ¿tenés El el audio audio. ahí? A ver. Soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Que
Dios nos ampare de tener que aceptar que ese personaje fue presidente de la nación. Vieron todo lo que expliqué, se está refiriendo a eso, pero todo mal hecho, ¿no? No, Dios Claro. mío. Alguien dijo que no se dio cuenta, pero se mimetizó con una canción de Lito Nevia. Es una canción de Lito Nevia. No es de Octavio Paz, que es un premio Nobel, poeta, o sea, es otra cosa. Más o menos. Esos son nuestros estadistas. Y uno dice, bueno, y él dice, soy europeísta. Bueno, ¿y qué haces? ¿Haces alguna medida? Porque estos señores también Va de creían... vacaciones a Europa. Claro. Sí, se van de vacaciones. Es muy buena. Claro. Soy europeísta, me voy a Europa. Me veo a Europa, miro qué lindo Versalles, dice. Claro, me compró ropa en Milán. Qué contradictorio, porque si hay alguien que le metió un freno al acuerdo Mercosur-Unión Europea fue la última gestión de Alberto Fernández. Porque Bueno. había sido empujado en la gestión de Forí al frente de la Cancillería, y después llegaron y dijeron, metamos freno, vamos contra... No, es una cosa tremenda. Por eso digo que es muy difícil, es muy complejo. Pienso esta línea que vos recién acababas de señalar, ¿no? Le iban a prometer a los europeos, vas a tener riqueza en 15 años. Y pongamos en la cabeza esto, 15 años a nosotros se nos esfuman de los dedos. 15 años de aquella época era toda una vida. Ofrecerle a alguien que de naturaleza es finita, venimos de la superpandemia de la que hablamos la semana próxima, ¿no? ¿Cuánto implicaban 15 años en la vida de aquellas personas? Era toda una vida. Y donde el promedio de vida era que de 40 años, ya Claro. la mayoría... Sí, bueno, estaban Moría. ahí, o sea... Era una muerte normal. Era una muerte Claro. normal, dijimos 50, 60 años en el mejor de los casos, y le estaban ofreciendo un proyecto a 15 años. Una cosa increíble, o sea, pensado desde un Estado. Por eso digo que hay mucho como para discutir, pero no hay manera de... me van apareciendo, me van cayendo las fichas de lo que hemos charlado acá. Afortunadamente me queda algo en la cabeza de todo lo que dice el profe Martorano. Y me aparece Quintana, ¿me entendés? Yendo a discutir con los Estados Unidos. Me aparecen tipos que eran vanguardia de pensamiento. Y después tenés esta zapallada de recién de Alberto Fernández, cuántas otras del actual presidente, y así Sí. podemos ir recorriendo, ¿no? Vergonzante. Y para mí hay algo que es clave, ¿no? Se supone que los líderes, los dirigentes, los estadistas solucionan una pesada carga del pueblo. Cuando vos tenés tipos con una visión tan corta, tan efímera, el sobrellevar la vida es durísimo. O sea, porque no tenés a alguien que te conduce 10 años adelante, con errores, con proyectos que por ahí no podés... O sea, son tipos que están en la chiquita y se supone que tienen estructura como para estar en el mediano plazo al menos. ¿Y cuánto esto le complica al tipo del taller mecánico que está escuchando acá o el tornero que nos está escuchando o los pibes hoy en la escuela? ¿Cuánto te complica no tener un proyecto que te esté arrastrando 10 años de vida? Es muy difícil. Es realmente muy complejo. Por eso te digo, esta clase de dirigente que forma el Estado argentino, que representa un capitalismo que todavía está despegando, se está desarrollando, y tiene ideas muy proactivas con respecto a qué hacer. Sí. Es todo el tiempo, qué hacer. O sea, esto que yo decía de Alberdi, bueno, se van a hacer casamientos mixtos. Decía, bueno, Alberdi decía, no hace falta educarlos, se van a educar aprendiendo a trabajar. Y Sarmiento decía, no, la escuela pública tiene que formarlos. Y después, si quieren, seguimos hablando de todos los debates sobre qué hacer con toda esta gente, porque es un debate público y que se mataban entre ellos porque tenían esa vocación. Uh-huh. Estaba hablando de la ley de Avellaneda, ¿no? Sí. Y se me venía esto del proyecto. Bueno, yo traje unas imágenes también. Tenemos de la ley de imágenes del Avellaneda, profe. El profe viene con de los filtros. hoteles. Todo, ¿eh?
Por favor, Sí. filmina, audio, trae todo el profe, chicos, por La favor, el primera aula imagen esta, la hay había que... puesto numerada. No, una cosa de loco. Porque la otra vez los maté, les puse sin numeración, Bueno, no sabían cuál poner. pero más o menos la vamos guiando. Tenemos ahí, como para quienes nos están viendo en Twitch, seguramente se van a aprender. Quienes nos están escuchando y realmente disfrutan Ay, de las me clases quedo- del profe Martorano, ahora la van a acomodar, acomodar. las imágenes. Yo confío. Son las filminas, chicos. Pero mientras son las le voy- filminas. le voy No, pero contando. digo, después lo pueden ver. Esto para quienes se quedan enganchados, porque el profe trae desde su lógica audiovisual para que los alumnos ¿sí? se compenetren con la materia. Trae un montón de detalles que para quienes se lo pierdan ahora, porque nos están escuchando, vamos a tratar de describirlos, pero después van a poder ir a frecuencia0.ar y están todas las clases del profe Martorano ahí para poder revisar. Sí, para ver en YouTube, en Exacto. Twitch. Y ahí van a poder captar algunas de estas imágenes que tenemos. ¿Tenemos imagen? A ver, pongamos imagen. Ya que Bien. estamos, mientras que el profe... Ahí va, explica. la imagen Mirá, número 1. Esa ley contemplaba qué hacer con el inmigrante apenas llegaba. correcto. Ahí que vemos El un primer barco hotel de inmigrantes también. con el hotel de inmigrantes. Mira, mi El familia primero. estuvo en el hotel de inmigrantes. Toda la semana pasada se estuvo hablando en mi casa del hotel de inmigrantes. Fueron mirá. 2 excursiones seguidas al hotel de inmigrantes. Me Yo encanta. no lo conozco. Bien, este no es el que fueron. Ah, claro. Este es el primero, se llama, le decían rotondo, ¿no? Porque tenía esa forma, ven ahí, si el que ve la imagen, Mirá. es un polígono de 16 lados. Si cuando ven está sobre la orilla, ¿no? Sí. Se construyó, lo construyó. Me mataste ahora, me acuerdo que era alguien de origen eslavo, el Ah, arquitecto. Y tenían permitido los inmigrantes cuando llegaban a estar 5 días ahí. ¿sí? Mirá vos. Si ¿Dónde pueden- es esto? el polígono estaba en Retiro. Actualmente lo que hay ahí ahora es la estación Mitre. La estación General Mitre de sí, sí, Retiro sí, sí, sí. es exactamente ahí donde estaba. El río Mirá. está ahí muy cerca porque Pero el río de no la Plata ese retrocedió. edificio. Eso Ese no lo existe. demolieron. Ese lo demolieron. Lo demolieron ese edificio. Como ven, se llegaba prácticamente casi a la orilla. ¿sí? Si podemos ir a la siguiente imagen. Ahí están viendo el que ahora dicen que es el hotel de inmigrantes, sí, que lo señor. construyeron específicamente por la cantidad enorme de inmigrantes que llegaron. Había porque que fue un boom. alojar mucha ¿Y ese más dónde? gente. Ese está en Puerto Madero. Sigue estando. ¿Este está en Puerto Madero? Sí. Este está en Puerto Madero. Sí. Como ven ahí, inclusive eso que ven ahí es un sistema de tranvía. Ajá. Tranvía es medio exagerado decir, ¿no? Pero cómo se llegaba del puerto hasta el hotel. Ok. Se lo trasladaba de esa manera. Yo no digo que era un lujo vivir en el hotel de inmigrantes, pero Claro. tenía cierta idea de qué hacer con esa cantidad de masas de gente que llegaba, Claro, ¿no? tirado por caballos. Sí, El vagoncito con... No era una cosa... No, no. Claro, totalmente sí, no, tecnológica. aparte por Hay la que época. ¿Qué ubicarse año en la era época. eso? No, eso estamos hablando todos comienzo del siglo XX. 20. Estamos Claro. hablando a partir de 1911 que se abre el segundo hotel. El segundo hotel tiene más comodidades. También hay imágenes, si quieren, de ver de camas. Ujú. Era un espacio enorme. En esos 5 días había una agencia que vos te anotabas y te decían si había tierras disponibles. Y ahí es donde te mandaban al interior, digamos, ¿no? A las pampas. Claro, o sea, a ver, si vos llegabas, o sea, llegaban las familias o la gente... Con pasaje pago. Claro, llegaban a ¿qué entraban? Al puerto. por Puerto. No Puerto, existía puerto, lo puerto. que la aduana, inmigración, eso no existía. más o Entraba y menos. alguien los recibía con un Sí, sí. nombre y apellido y, Ahí es donde y es muy tomaban o genérico. no. Ahí es donde el famoso que cambiaron letras, cambiaron apellidos. Familias enteras con distintos apellidos porque Sí, era, sí. era de oído. Yo soy martorano, ¿sabes? Marturano me tiene No, cansado. olvidate. O sea, todo bien con los marturanos, pero martorano quedó poco. Claro. Y Pero ni había hablar de otros. un registro, porque ahora recuerdo hay una página que promocionan Varias. cada tanto, que es donde vos te podés fijar en qué barco llegó, no sé qué, digo, pero Bueno, depende mucho Los por ahí de italianos lo eso. tienen, porque los italianos tienen una cultura muy importante de recuperar lo que para ellos fue una gran migración, porque los italianos expulsaron cerca casi de 10 millones de personas en ese periodo. 3 millones llegaron a Argentina, un poquito menos de 3 millones, 2 millones y medio a Brasil y bastante más a Estados Unidos, que ahora se me pierde el número. Son comunidades enormes de Italia, italo-descendientes. Entonces, Nuestra amiga Andrea dice algo que efectivamente... Yo mandé ahí un link del edificio actual del Hotel de Inmigrantes que lo podemos mostrar como para que la gente se ubique, porque precisamente lo que dice Andrea, un poco lo que planteaba Mali, el Hotel de Inmigrantes funciona como museo, ¿sí? Y además se puede buscar ahí
la información De los que llegaron ahí. Exactamente, sobre Pasa los que descendientes. Ahí es 1911, tenés a partir. Claro. Tenés un montón de inmigrantes que son previos. Claro, esto Está más desordenado. Esto funciona a través de la gestión de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero, ¿sí? Este hotel de inmigrantes, y efectivamente ahí tenemos el lugar. Una foto actual, ¿sí? sí. La foto actual del hotel inmigrante. Se mantiene la misma estructura. Exacto. Recuerden que antes el Río de la Plata estaba más cerca, entonces Claro. era más próximo. El Río de la Plata tiene un movimiento hacia atrás, digamos, donde está hoy en día la Casa Rosada, era Exacto. el límite del puerto. Inclusive si van a la Casa Rosada, van atrás de la Casa Rosada, es algo que se llama Aduana Taylor, que es una de las aduanas más Sí, antiguas, sí. es porque ahí llegaban los barcos. Claro. Hoy en día, y se le ganó unos cuantos metros, ¿no? El famoso tenés todo terreno Puerto ganado al Madero, río, claro, tenés la hasta reserva ecológica. todo, sí, tenés bocha de espacio, pero ahí quienes quieran en el hotel de inmigrantes pueden ir a buscar sus antecedentes, obviamente. ¿Cualquier inmigrante o solo italianos? Mira, lo que está en Italia, los italianos tienen una comunidad más organizada con el tema respecto de qué barco movió a quién en tal lugar. Inclusive desde Italia, hay muchas páginas de Italia que se dedican a eso. De España también hay, pero yo noté que falta un poquito más ahí de organización, o por lo menos yo no la encontré. Yo estuve también buscando a mis abuelos y toda la cuestión, Bien. y todo lo que fue español me costó muchísimo y no lo logré. Y lo que es de Italia, sí, encontré que hay un archivo más importante desde Italia, por lo menos. Claro. Inclusive con escaneados de documentos, Sí, documentación, sí, porque recuerden que hasta que no se creó el registro civil argentino, antes toda la documentación era de la iglesia. Claro. Claro. Entonces quedó medio descentralizado. Medio, por decir una cosa, Claro, en realidad por muy ser buenos. descentralizado. Medio descentralizado, tapándose un solo Claro, ojo. para ser Descentralizadísimo. generosos. Bueno, estamos hablando de las inmigraciones, estamos hablando de los proyectos de país, vamos y venimos con el profe Martorano, trajo filmina, trajo audio, trajo de todo. Nosotros tenemos una tanda y mucha gente del otro lado muy entusiasmada en todo esto, que le agradecemos por estar ahí prendidos. Capaz, tal vez, de estas charlas surja que la población, la base, los que estamos acá, nos demos cuenta de que es necesario volver a poner al frente de nuestro país gente que tenga un proyecto para ofrecer, que supere los 2 años, ¿no? De una elección a la otra, que es lo que tienen en sus cabezas. Porque 2 años para nosotros es ahogarnos. Así que en esa lógica estamos. Vamos a la historia, venimos, traemos datos, detalles, ustedes escuchen. Pregunten todo lo que quieran, el profe acá, como ya lo dijeron, tiene una cintura bárbara. Arrancamos en Chivilcoy y de Chivilcoy estamos con toda la inmigración argentina. Señoras y señores, estamos así con el profe Martorano porque tenemos todo lo que queremos y más para disfrutar. Estamos hablando de los inmigrantes que llegaron a nuestro país. Sí, y estamos hablando un poco de las comunidades, ¿no? Me están diciendo que fuera el día del migrante italiano, ¿no? Claro, ahí estaba Italia. nuestra amiga Andrea, que nos había comentado que ayer fue el día del inmigrante italiano y antes de ayer el día de la República de Italia. O sea, uno pegadito al lado del otro. Y el Risurgimiento. Exactamente. Bien, el tema de Italia, ¿por qué llegan tantos italianos? Es la pregunta, y ¿por qué llegan tantos españoles? Porque hay una cuestión que es para señalar que son población agrícola, porque viene de los campos de España, los campos de Italia. Sí. Esa población que viene es buscada por las agencias argentinas. En un momento un poco Sarmiento fantaseaba con que sean anglosajones, ¿no? Que vengan irlandeses, escoceses, galeses. Gente del bien. Claro. Toda la inmigración estadounidense viene de ahí. Claro, O sea, quería la quería misma. todo, él quería lo mismo. Quería Chicos, la misma. compitamos contra los Estados Unidos. Decía, esto es para copiar y pegar. Y le salió distinto, le vinieron españoles e italianos. Porque eran los que estaban disponibles. Porque las técnicas agrícolas, las nuevas tecnologías, hicieron que se necesite cada vez menor cantidad de mano de obra en el campo. Cuando se unifica Italia, se termina el sistema feudal, definitivamente. Entonces las tierras quedan repartidas y la población crece. Y el campo que antes daba para 10 personas, ahora de pronto son 20. Y no da para 20. Entonces empezó a tener bolsones de pobreza. Esa gente es la que dice, ¿qué puedo hacer? Ir a hacer lo mismo que hago acá en Italia, pero en Argentina. En Argentina, Brasil,
y también Estados Unidos, porque en Estados Unidos también llega una cantidad importantísima. Por ejemplo, había afiches muy interesantes de la época. Yo le he traído un afiche Tenemos los de la afiches del época. profe. Mirá, la señora con la bandera de España. La peineta. Hermoso. La unión de España con Argentina, ¿no? Qué Bueno, bien. que es histórica por las razones coloniales, pero para Sí. ese momento había un fuerte antihispanismo. Sin embargo, la gran cantidad de españoles que llegan, yo me anoté algunos de los lugares, porque a la gente le gusta escuchar pueblos. De España, las principales ciudades son, bueno, Galicia, obvio, Asturias, vascos, catalanes y Andalucía serían las principales regiones donde llegan. Ok. Y de Italia hay un gran mito de que todos vienen del sur. Y yo Sí. cuando estuve investigando, porque dije quiero ver porcentajes, a mí Sí. me gustan los porcentajes, Ujú. no es así. ¿No? Mirá. No, está muy equilibrado la gente que llega del norte al sur. Es más, de la ciudad que más viene en Argentina es de Piamonte, que está al norte. Mirá vos. Mirá. Entonces, bueno, siempre se habla del sur de Italia, sur de Italia, sur de Italia. En realidad estamos muy afectados por el sur de Italia por el maradonismo. Sí. Pero Pero- en toda la historia de la inmigración italiana vienen Equilibrado. parejo o, Sí, sí. o debemos tener digamos que a veces se da más del norte y a veces del sur y la última que tenemos es como que tenemos más cercano. Ahí ya me mataste si Ah. temporalmente varió. El Claro, tema que yo porque te puedo decir en número bruto de cantidad Sí. del periodo que va entre 1853 a 1930. Ok. Esa cantidad, que son más o menos cerca de 3 millones de italianos, Ujú. está bastante equilibrado, cerca del 40 y pico, norte-sur, Mirá. y el resto, centro. Sí. Que- Bueno, a ver, ahí no me dejará mentir nuestra profe Andrea que está del otro lado. Acá hay senadores italianos en nuestro país. Se votan autoridades de Italia acá. Hay campañas de dirigentes, ¿no? Es una cosa muy llamativa. Sí, sí, sí. La comunidad italiana es muy fuerte en Argentina. Inclusive diría, por eso yo decía esto de la organización, Sí. los italianos se organizaron capaz más de forma permanente que la española. Existe, ahora me van a escribir todas las asociaciones de andaluz. No, no. Diciéndome de los hay, todo. también los Pero- hay, pero por alguna situación creo que rápidamente podríamos recorrer la cantidad de agrupaciones mutuales italianas que han comprado lugares, fiestas italianas y todo lo demás que hay en todos los barrios de Buenos Aires. Sí tienen más presencia. Sí. Siendo que la inmigración es bastante pareja, ¿no? Ujú. No es que... O sea, en primer lugar van los italianos, que son 3 millones, y Sí. los españoles son 2 millones. Igual mira. los españoles sí son la mayoría del norte. De los que nombraste. Sí, son más del norte, sí. Ahí sí tenemos... no investigué esa parte porque me quedé pensando siempre en el tema de Italia al sur. Sí. Pero los pueblos que mencioné, sí, la mayoría son al norte. Son todos costeros. Sí, Mirá. hay catalanes también, pero... En el, Norte. en el 4094-7100, nuestro amigo Sergio dice: buen día, Circo, ¿cómo va? Mis abuelos varones son socios fundadores de la Sociedad Friulana. La Sociedad Friulana, mirá vos. Hay por todos lados, acá hay una siciliana, hay... Sí, todo Calabria, tipo. Sicilia, Sí, Véneto. muchas. Muchísimas. Sí. Lo Y que acá- tienen que tener mucho cuidado porque hay muchos abogados que se están devorando las asociaciones. Guarda porque se quedan con muchas Y propiedades. son tentadoras porque Guarda. son propiedades de las de antes, ¿no? Compraban un galpón tremendo. enorme, construían y quedó ahí. Tremendo. Y quedan medio como clubes algunos. Exactamente, sí. Y bueno, como se va envejeciendo la población, los hijos por ahí no se copan tanto en darle continuidad a esas historias. Y siempre llega un abogado amigo que hace clac y se clava la organización. Mira, y acá voy a traer el problema social, si querés, ¿no? ver. Las migraciones cortaron en 1930 por la crisis. El que dice mi abuelito vino de la Segunda Guerra Mundial, bueno, será uno de los pocos casos. Sí. Las grandes migraciones van de 1870, 1860 y pico, Ajá. con el boom lanar, principalmente venía al tema de la lana Mira. al comienzo, y termina con la crisis de 1930, y a partir de ahí Europa comienza a absorber a esa población y no hay un flujo migratorio masivo. Corta. Para hacerte voy a hacerte una foto. 1914, Argentina tenía 8 millones de habitantes, muy poquito. Sí.
2,3 eran migrantes, o sea, 30% de migrantes. O sea, Una barbaridad. 1 de cada 3 personas venía de otro país. Ahí si no había si no hubiese sido la mentalidad sarmientina de generar las escuelas y empezar a inculcar el idioma, acá se podría hablar dialectos, o sea, en cada esquina más o menos. Voy a contar una anécdota importante de eso. Te voy a recordar, ¿eh? Dale, el dialecto. La foto siguiente es 1947. Estamos hablando de peronismo. Claro. ¿Qué pasa con el peronismo? La migración, o sea, los migrantes que rodaban era el 15%. Ajá. O sea, baja a la mitad ya. Después de 1930 no llegan. Ok. No son de la Segunda Guerra las migraciones, las grandes migraciones. Son de los problemas económicos que tenían esos países que expulsaban gente por la mecanización del agro Claro. y la pérdida de que creció la población, la tierra no daba, los herederos no daban y decidían familias enteras a migrar ya de muy joven, por eso migraban a los 18, 19, 20. Pues ya sabían que no había una parcela de tierra para trabajar. Ujú. Por eso buscan esos destinos nuevos. Para simplificar un poco el tema del racismo y proporcional, último censo 2022, la migración es del 4%. O sea, insignificante a comparación de lo que fue la historia argentina. Es muy poca la población, cambió mucho el contenido, porque la principal es la paraguaya, sigue la boliviana y la venezolana de la última diáspora económica. Por eso le digo que las principales migraciones tienen que ver más con procesos, por lo menos los argentinos, ¿no? Más con procesos económicos que los grandes eventos políticos, ¿sí? La unificación de Italia fue importante porque terminó con el feudalismo, pero el problema fue el crecimiento poblacional y que no tenían dónde trabajar. Claro. Y ahora hay muchos lugares de Italia y de España que de hecho están llamando a que vuelva gente, porque hay pueblos que se está quedando con la mayoría de la población añosa, o pueblos fantasmas que le dicen, y no hay gente, ¿no? El famoso ese que vení y comprar una casa por €1, ¿no? Que después la tenés que refaccionar y demás. Digo, es como que todos los que se fueron ahora los quieren, bueno, vuelvan, ¿no? Sí, Europa está en un proceso inverso. Esto es final del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Argentina tomó la ola, y eso es importante, porque hay otros países que no se logran desarrollar como Argentina durante final del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Los países que toman la ola son Argentina, Brasil y Estados Unidos. Y en un lugar más lejano, bastante más lejano, México. Todos los demás países quedan en otro desarrollo mucho más lento. Estoy hablando de Colombia, Venezuela, los países de América Central, que van a tener sus propios conflictos, sus propios problemas. Y volviendo al tema de Sarmiento, Sarmiento había sido una especie de inspector de escuelas. Ah, ok, por esto que había dicho yo, de que si no se hubiese pensado la unificación educativa, cada uno hablaría su lengua, su jerga, su dialecto. Y bueno, está la anécdota de Sarmiento, que fue a una escuela y volvió horrorizado, porque los nenes hablaban italiano. Claro. En el recreo y no sabían bien el idioma, y se volvió, escribió un montón sobre esto, diciendo, ya les enseñan a leer y escribir en español. Claro. Y eso que esa idea que Sarmiento era muy correcto con la gramática es mentira, no es tan así. Pero habíamos hablado en algún momento que de ahí viene Aurora, ¿no? Y esta idea de empezar a generar una bajada patriótica. Hay que poner un vínculo. Sí, hay que ponerles un vínculo. Y bueno, de ahí vienen todas las ideas de la escuela media, la escuela normal, ¿no? Vamos a normalizar la población en el sentido de todos tienen que tener la misma educación, la educación de base, y viene la educación patria. Y yo acá quiero cerrar con el problema que pensaba la clase dirigente cuando se les desbordó. Porque en 1895 ya 26% de la población era inmigrante. O sea que un cuarto de la población, 1 de cada 4 de las personas que habitaba el suelo argentino, no era argentina, no votaba no quería votar porque no podía. Estaba de tránsito, muchos, porque muchos decían, bueno, progreso 20 años, capaz me vuelvo. Un tercio vuelve, para hacerse más o menos una idea. ¿Qué hacemos con esta gente? Porque esta gente tiene ideas políticas. Son anarquistas, son socialistas, algunos son pacifistas, otros son demócratas y les gustaría tener el derecho a voto, otros están cómodos capaz con el conservadurismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un caldo. Claro, igual pienso que en una sociedad con esa mirada progre, con esa mirada progresista y de progreso... En lo económico, ¿eh? Sí, pero los conservadores eran minoría. Por ahí estaban en el espacio de conducción, pero había un germen natural más cercano al progresismo. Y acá viene
todo el lío que tiene la clase dirigente. Tiene un lío impresionante, porque los Sarmientos es una generación que termina en 1900. Sí. Y viene la segunda tanda. Esa segunda tanda tiene sus diferencias con los Sarmientos. Si Sarmiento decía, el peor enemigo de la Argentina es el gaucho, porque es vago y no se quiere educar y no quiere cultivar la tierra, la clase del 1900, esa generación, que serían los, digamos, los segundos de Roca, Ajá. tienen una visión de nostalgia. Les agarra algo del conservadurismo político y cultural muy fuerte, mantenían una línea muy progresista, muy progresiva, para decirlo así, en lo económico, o sea, liberal progresivo, diciendo esto sale adelante sí o sí, pero en lo político diciendo cultural, diciendo, che, se nos llenó de inmigrantes la ciudad. Se nos llenó de gente que no nos respeta. Y hay un cuentito que capaz algunos se lo hicieron leer de chico, Juvenilia de Miguel Canes. Capaz se los enchufaron. No lo leí, pero era material de lectura. Te lo daban. Pum, leí Platero y yo en la primaria. También, era segunda Juvenilia. Y Juvenilia tiene, voy a contarles un fragmentito de Juvenilia de Miguel Cané. Ajá. Si uno quiere leer eso, es básicamente lo que vio Miguel Cané de chico. Claro. Entonces dice, él se queja de algo que se perdió, que es la deferencia. No diferencia, deferencia. Que es respetar la diferencia de rango. Mirá. Yo soy un criollo de esta tierra, mi abuelo, mi bisabuelo, venimos de una estirpe. ¿Y qué pasa con estos que no nos respetan? Y para graficarlo decía lo siguiente. Él decía que cuando era chiquito, ahí en Tucumán, jugaba con los hijos de los criados. O sea, imagínense estos esclavos libertos, tienen hijos. Sigue habiendo hijos de esclavos que son libres. Y medio como que son los criados de la casa, digamos. Son niños que andaban por ahí, pero los hijos de los sirvientes. Jugaban, estaba todo bien, pero cuando sonaba la campana de la hora de comer, ellos claramente sabían que su lugar era la cocina. Y Miguel Cané se sentaba en la mesa. Y decía que no había problema en entender de que había un momento que en el que juegos son para todos, pero para la hora de comer, el criadito sabía que por más que sea libre, iba derechito. O sea, la diferencia es, sí, somos iguales, pero no. Pero no. Porque yo soy Miguel Me siento Cané. En la cocina. Yo soy un Cané. Soy un Cané. Y siendo, esta sociedad dice, perdió la diferencia. Estos inmigrantes no nos reconocen. Bien. Y la respuesta es obvia, ¿no? Es ¿por qué te van a reconocer si vienen de Italia hace 5 años, si no saben tu idioma, no tienen ni idea quién sos ni les interesa? Inmigrantes, en algún momento nos va a tocar la inmigración interna también, porque ahí mucho más adelante viene y revuelve el estofado. Vamos a tener ahí para entrarle, seguramente Cuesto Cabecita Negra van a empezar a aparecer y vamos a ver en cantidades, pero el profe trajo hoy este recorrido que nos llevó desde Chivilcoy hasta esta vida de inmigrante que nos trae hasta acá. No pongamos de vuelta el audio de Alberto, por favor, porque es para agarrarse de las tarlipes. Nuestra amiga Andrea dice, yo no soy ciudadana italiana, pero sí, cada 2 años se eligen diputados del extranjero. Hay muchas personas conocidas que fueron candidatos, algunos que fueron directamente diputados, como el señor Doctor Claudio Sin, Doctor Claudio Sin, o Ileana Calabró. Me había olvidado, Mirá es vos, verdad, tenés Ileana, razón. siguiendo. Se les envían cartas y mediante eso votan y así se sigue el Parlamento italiano con los enviados aquí a nuestro territorio. Así que fíjate, ¿no? Como para no volver. Querido, excelente, vibrante, atrapante. Gracias. Y todavía no entramos en el Mundial. La semana que viene tenemos que hacer... Yo quiero decir que yo ya armé mi 11 titular. Mali, ¿armaste el 11 de mate histórico? No, de no, San porque Martineta. claro, como tampoco entiendo mucho de fútbol, ¿viste? Me da lo mismo No poner a cualquiera en importa, cualquier lado. No importa. Dice que nuestro amigo Natán se está volviendo loco para armar todos los equipos, a ver quiénes son los más votados. Es el ingeniero de la San Martineta. Sí. Yo tengo una línea, hice una división en mi 11 titular que tiene algunos liberales por derecha y algunos conservadores en el fondo para tratar de ser una defensa bien férrea y que nadie se haga el vivo. Muy equilibrado lo tuyo. Lo mío es tremendo, todo un camino hasta dejar bien instalado que este equipo va a ser campeón.
No queda otra. Querido, buena semana. Muchas gracias. Gracias. Mate histórico, métanse para darle continuidad a esto. Armen la San Martineta, por favor, antes de que arranque el Mundial, que tenemos todo el detalle. Y la semana que viene hacemos un poquito en la previa, jugando con todo esto aquí con Pablo Martorano. Natán, querido, abrazo enorme. Ya te tendremos por aquí en nuestro boliche. Ahora tenemos de todo en el programa.